Hola a todos, soy Pablo Echeverry, médico clínico y docente de las cátedras de Medicina y Cirugía, de la práctica final obligatoria y del laboratorio de simulación. Vamos a comenzar con el módulo 2 sobre coronavirus y SARS-2 COVID-19. El docente responsable de este módulo es el doctor Gustavo Saber, que es profesor asociado en Medicina y Cirugía, y específicamente como docentes del módulo 2 interactuamos la doctora Nora Pirangeli, el doctor Andrés Gallardo, el doctor Ignacio Beltri y quien les habla. Dentro del desarrollo de este módulo vamos a hablar de los conceptos virológicos sobre la incubación, la transmisión, la contagiosidad y la exposición. Vamos a hablar de la replicación viral y su patogenia, de las manifestaciones clínicas y las complicaciones, de los métodos paraclínicos de diagnóstico y pronóstico, específicamente del laboratorio y radiología, cuáles son las poblaciones o grupos de riesgo y los que tienen enfermedades concurrentes o enfermedades de riesgo. Y vamos a hacer un desarrollo breve en relación a lo que tenemos hasta la fecha sobre los conceptos de tratamiento de soporte y la insuficiencia respiratoria y de tratamientos farmacológicos propuestos y las evidencias que tenemos disponibles a la fecha. Específicamente del tratamiento de soporte y específicamente de la insuficiencia respiratoria, lo va a desarrollar en otra clase el doctor Ignacio Beltri. Con respecto a qué son los coronavirus, bueno, la enfermedad por coronavirus la actual se llama COVID-19, eso proviene de lo que significa Coronavirus Disease 2019. El nombre del virus es el nombre que se denomina SARS-CoV-2, pertenece a la familia Coronaviridae y que incluye virus que infectan aves y varios mamíferos, entre ellos camélidos, murciélagos, civetas, ratas, ratones, perros y gatos, y bueno, y actualmente la infección en humanos y el contagio interhumano. Los coronavirus pueden emerger como patógenos mediante un salto de una especie a otra, produciendo virosis emergentes, como en este caso. Hay otros cuadros por coronavirus en humanos. Bueno, están los coronavirus con los diferentes subtipos de causantes de resfrío común. En el 2002, bueno, que se ha evidenciado últimamente también el brote del síndrome respiratorio agudo severo, que fue el SARS-CoV, que fue localizado en China. Después hubo otro brote de coronavirus en el año 2012, que es el MERS-CoV, en la península arábiga y que luego afectó o comprometió a 27 países. Y bueno, la pandemia actual por el SARS-CoV-2. ¿Cuáles son las características de este virus? Bueno, estos son virus esféricos de 50 a 200 nanogramos, son envueltos, bueno, son sensibles a los detergentes. El genoma es RNA, por lo cual tiene alta tasa de mutaciones, posee una sola cadena de RNA de polaridad positiva y una cápside de simetría helicoidal. Tiene 27 proteínas que se dividen en estructurales y no estructurales, y las estructurales serían la de la nucleocápside, después hay 3 en la envoltura, la S, la E y la M. Con respecto a la replicación viral, lo que hace el virus, entra a la célula blanco, la proteína S, sería esta, una de las proteínas, se une a un receptor de la célula blanco, en este caso al receptor de la enzima convertidora angiotensina 2, ingresa al citoplasma, se produce la fusión de las membranas viral y celular y el desnudamiento. Eso posteriormente se produce la traducción del genoma viral en RNA, en las proteínas virales, y la replicación del RNA o ARN. Y posteriormente el ensamblaje de la partícula viral y la liberación por exocitosis. Y así es como se va generando la replicación viral. La alta tasa de mutaciones y la elevada capacidad de transmisión y dispersión del virus podría llevar a la fijación de mutaciones en corto tiempo.
Por eso es importante, a través de la vigilancia epidemiológica, ir detectando esas mutaciones que nos va a ayudar o a permitir evaluar la evolución del virus, la aparición de cadena de transmisión local y su asociación con diferentes cuadros clínicos y también la respuesta que tenga a los tratamientos antivirales. Con respecto a la patogenia, como obviamente es un virus, como dijimos, emergente, la patogenia está en estudio. Algunos de los conceptos que se conocen es, por un lado, bueno, el ser humano tiene abundantes receptores de enzima convertidora de angiotensina 2, que están en las células epiteliales, a nivel de los alvéolos pulmonares y a nivel de los enterocitos. Eso un poco nos explica la propagación viral en los humanos y las rutas de infección y manifestaciones clínicas. El virus primero infecta las células del epitelio y del tracto respiratorio superior, produciendo un desprendimiento celular. Eso posteriormente se propaga a los alvéolos, causando un daño difuso, que es la descamación de neumocitos, el edema alveolar, el infiltrado inflamatorio y la formación de membrana hialina. También se detectan virus o productos virales en otros órganos, como puede ser a nivel del riñón, del hígado, del cerebro, del intestino delgado y en las heces. El paciente posteriormente desencadena una respuesta inmune contra el virus y la inmunopatogénesis se asocia con esa respuesta inmune exacerbada o fuera de control, que eso genera daños en el tejido pulmonar, posterior deterioro funcional con insuficiencia respiratoria y altera la capacidad pulmonar, y eso lleva a que los pacientes graves requieran asistencia respiratoria mecánica. Con respecto a la transmisión, bueno, se necesita el contacto directo con las secreciones a través de las gotas respiratorias que son más grandes, digamos, de más de 5 micras, a través del contacto con fomites. Con respecto a las heces y la orina, como si bien dijimos antes que hay presencia de virus en las heces y en la orina, aparentemente no sería, es decir, no se conoce, está en duda si se puede transmitir por estos fluidos o por la materia fecal. No se ha demostrado transmisión materno-fetal, eso también está en evaluación. Y, digamos, aparte del contacto directo con secreciones, también uno se puede contagiar, específicamente el personal de salud, en procedimientos que generan aerosoles, como es la intubación endotraqueal, en una broncoscopía, o si hay aspiración abierta, por eso se recomienda la aspiración de secreciones mediante sistema cerrado, bueno, a través de las nebulizaciones, o a través de la ventilación manual antes de la intubación, o la ventilación no invasiva de presión positiva, o a través de, obviamente, comunicación directa con la vía aérea, que sería una traqueotomía, o en la reanimación cardiopulmonar. La vía de entrada, o la puerta de entrada, es a través de los ojos, la nariz y la boca, y por eso, como van a ver en el otro módulo, los elementos de protección personal, fundamentalmente para evitar el ingreso a través de estas vías. Con respecto a la transmisión, bueno, es importante inicialmente comparar para tener un parámetro de un virus que se conoce bastante, como es el virus de la gripe. El virus de la gripe tiene un número reproductivo de 1.3. Esto significa que cada infectado puede contagiar a 1.3 personas. Mientras que el SARS-CoV-2, el número reproductivo es entre 2 y 3, es decir, el promedio sería 2,68, otros hablan de 2,5, es decir, que cada infectado puede contagiar entre 2 y 3 personas. Y el valor en relación a la transmisión ha sido cambiante, obviamente, desde que comienza la epidemia y disminuye con las medidas de aplicación de salud pública. Entonces acá vemos un pequeño gráfico, digamos, acá se produce la infección. Como ustedes saben, hay un periodo de incubación que es asintomático, que más o menos o aproximadamente lleva entre 3 a 7 o más días.
En este caso, el paciente en el último periodo de su incubación, se plantea alrededor de las 48 horas, 24, 48 horas, algunos plantean un periodo un poco más prolongado, en el cual ya el paciente o la persona que ya tiene el virus puede contagiar. Esto sería una transmisión de pacientes presintomáticos. Y ya cuando el paciente empieza a tener periodo sintomático, acá obviamente la transmisión sintomática, el contagio del virus a personas sanas. A medida que van transcurriendo los días del periodo sintomático, la carga viral empieza a disminuir y obviamente tiene menor riesgo de contagiar a un paciente a medida que avanza el tiempo de evolución de los síntomas. Y acá, digamos, tenemos un cuadro en el cual se compara epidemiológicamente las diferentes infecciones virales. Como mencionamos previamente, el virus de la gripe o virus influenza tiene un ritmo reproductivo de 1.3, que es lo que mencionamos, una tasa de letalidad o fatalidad entre 0.05 a 0.1%, el periodo de incubación es 1 a 4 días, la tasa de hospitalización es 2%, la tasa de difusión comunitaria es entre el 10 al 20%, bueno, y los infectados aproximadamente a nivel global es de 1.000 millones. El COVID-19, es decir, a través del virus SARS-CoV-2, fíjense el ritmo reproductivo, que es lo que mencionamos previamente, entre 2 y 2.5%, igual esto son datos que se están reviendo, como yo les decía, algunas bibliografía menciona 2.68. La tasa de letalidad, esto también es variable, como ustedes estarán viendo en la actualidad, aproximadamente es de 3.4%, pero esto depende de cada lugar y de las medidas que se hayan tomado en relación a la protección de las personas. El periodo de incubación es de 4 a 14 días, la tasa de hospitalización, esto también es variable, pero es de aproximadamente el 19%, la tasa de difusión, fíjense, es mucho más alta que el virus de la gripe, de 30 a 40%, y con respecto a los infectados, todavía esta pandemia está en curso y no tenemos un dato definitivo, obviamente, pues está en desarrollo, de los infectados por año a nivel global. Y fíjense otros virus dentro de los coronavirus, el SARS-CoV, el ritmo reproductivo era de 3 aproximadamente, la tasa de letalidad entre 9.6 a 11%, más alto, la incubación de 2 a 7 días, la tasa de hospitalización era para la mayoría de los casos, la tasa de difusión variable entre el 10 y el 60%, y la cantidad de infectados del año en el que esto fue en el año 2003 de 8.098. Y el MERS-CoV, que esto se produjo en el 2012, fíjense, el ritmo reproductivo es mucho más bajo, la tasa de letalidad mucho más alto, de un 34.4%, el periodo de incubación de 6 días, la mayoría de los casos necesitaban internación, y la tasa de difusión comunitaria entre el 4 al 13%, y los infectados a nivel global de 420. Con respecto a los factores de riesgo, esto también está en evaluación, pero se plantea, y esto está claro, que las personas de los adultos mayores tienen, como está descrito acá, de edad avanzada, entre 60 o mayores de 60 o mayores de 65 años, tienen mayor mortalidad. Los diabéticos también, los que tienen cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca también, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o algún grado de deficiencia, los pacientes que están con cáncer activo, los que tienen enfermedad renal crónica, hepatopatía crónica, enfermedad neurológica crónica. El embarazo aparentemente no está claro, pero todavía el posparto aparentemente tiene más riesgo dentro de las 6 semanas. Los pacientes asmáticos, lo de la hipertensión arterial está discutido, vamos a ver después en algunas series tienen mayor riesgo y es más frecuente, y si bien esto en China, en algunos estudios europeos, se vio que no era un factor de riesgo, bueno, el personal sanitario por supuesto, por la mayor exposición, y algunos factores sociales como tiene que ver
digamos, en los lugares de hacinamiento o de mayor exclusión social, o pacientes obviamente en soledad por el tema de la inmunodepresión que eso genera. Bueno, en este caso estos serían todos los posibles factores de riesgo. Y esto es una comparación de un estudio que se hizo entre las series chinas y hay un estudio también español. Fíjense que bueno, las comorbilidades para cualquiera obviamente aumentaba. Si empezamos a discriminar, fíjense la hipertensión, bueno, entre un 31, un 15%, los españoles no la tenían, como les decía, a nivel, en algunos estudios europeos no está documentado, no hay datos al respecto. En los EPOC aumenta, bueno, como algunas que mencionamos, diabetes, fíjense en enfermedades cardiovasculares, en esta primera serie, si bien es con pocos pacientes, pero un 40%. Enfermedad cerebrovascular, bueno, hay algunos que no tienen datos y varía en las series chinas. El cáncer también, y bueno, enfermedad renal crónica, inmunodepresión. La enfermedad digestiva, perdón, hay un solo dato en una serie chica, pero bueno, eso tampoco está claro, se aumentaría el riesgo. Hay trabajo incluso desde las manifestaciones clínicas. Con respecto a las manifestaciones clínicas, bueno, lo habrán escuchado y esto ya lo habrán, probablemente puedan haberlo visto. Bueno, la tríada tos, dolor de garganta o odinofagia y dificultad respiratoria o disnea serían los síntomas más frecuentes. Pero hay pacientes que pueden tener cefalea, bueno, escalofríos como equivalente febril, dolor corporal, mialgias, náuseas y diarrea. Y en algunos trabajos también se ha incorporado la anosmia y la ageusia, es decir, la disminución, que sería hiposmia, o falta de olfato, y la ageusia, que sería la falta de no sentir el sabor, el gusto. Bueno, que en general se produce en forma repentina antes de comenzar con otros síntomas, bueno, y hay que tenerlo en cuenta como elementos de sospecha clínica. Y la mayoría de los casos, 89%, algunas series plantean 80%, son leves y que en general se manifiestan con fiebre, odinofagia o congestión nasal. La progresión de la enfermedad es variable, pero hoy en día se considera que alrededor de un 80-85% tienen enfermedad leve, no requieren internación, entre un 20% requieren internación, y de ese 20%, perdón, del 20% restante, un 15% en general requieren internación, pero no son enfermos graves, y un 5% son enfermos graves y tienen, digamos, y fallecen. Siguiendo con las manifestaciones clínicas, bueno, en general se recomienda monitorear porque hay pacientes que empiezan con enfermedad leve y en general entre el 7 y el 10º día son los días clave, y más si evolucionan con persistencia de la fiebre y la tos, son pacientes que tienen más riesgo de complicarse. Entonces hay que controlarlos entre el día 7 y 8, algunos evolucionan en ese momento con fiebre, con disnea, perdón, y en general requieren el ingreso al día 9 o al día 10. Por eso, bueno, los días 7 a 10 son muy importantes para valorar, y si continúa con fiebre o presenta disnea, hay que seguirlo muy de cerca, porque ese paciente puede que tenga una evolución desfavorable. Ahora, si en 7 a 10 días no han aparecido ninguna otros síntomas o no han empeorado los que tiene, es muy probable que el paciente evolucione en forma favorable. Con respecto, bueno, en general los pacientes con peor pronóstico, en general se puede predecir en relación a lo que decíamos antes. Los pacientes, hay algunos que después del día 7 a 10 presentan disnea, compromiso de la saturación, en general requieren ingreso a una unidad de cuidados críticos, cuidados intensivos, y requieren asistencia respiratoria mecánica alrededor de los 10 días, y promedio en general
promedio fallecen como promedio a los 18 días. Hay en algunos casos que tienen una descompensación, no es tan progresiva, por decirlo así, tiene una descompensación súbita, que requieren intubación orotraqueal y evolucionan rápidamente con falla multiorgánica y distrés respiratorio. Esto, se agrega a lo que se produce, en principio por la tormenta de citoquinas, que agrega lo que se llama el síndrome hemofagocítico y un cuadro de coagulación intravascular diseminada con tendencia a la microtrombosis. Bueno, acá tenemos algunas series, que son las series chinas y las series de España. Acá, como ven, la fiebre ronda entre el 83 y el 98%. Bueno, una serie china que tuvo menos, el 43%. La tos anda entre el 60 y el 80%. Astenia, malestar. Bueno, la disnea, ven acá, hay una serie que tiene el 60% y el otro va del 20 o al 30%. Expectoración, en general, inicialmente evolucionan con tos seca, pero algunos tienen expectoración, algunos pueden tener náuseas, vómitos, o cefalea a menor proporción, y escalofrío, bueno, hay muchos que no tenemos datos, pero hay la serie de Wuhan que alrededor del 11%, y la española el 26%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y ante la sospecha de un paciente con COVID-19? Bueno, lo que hay que hacer es un hisopado nasofaringio y orofaringio, que, bueno, esto se va a hacer obviamente con todo el equipo de protección personal, y eso lo que se hace es, se hace el hisopado, y eso se envía al laboratorio para la detección del genoma viral por PCR en tiempo real, y esto, bueno, hay varios kits o test aprobados por la OMS, el CDC, la FDA y el ANMAT. Lo que evalúan son diferentes partes del genoma viral, y en general el test se realiza en 3 a 4 horas. Uno, a partir de recibida la muestra, puede tener el resultado. Obviamente que los test de diagnóstico deben ser muy sensibles y carecer de falsos negativos, por lo que eso implica. Existen test que detectan antígenos virales por inmunocromatografía, que se llaman test rápidos, que son poco sensibles y tienen falsos negativos, que en principio no deben usarse. Y por otro lado está evaluar la serología para detectar anticuerpos. No sirve para el diagnóstico, es útil obviamente para evaluar protección en la comunidad o evaluar en forma retrospectiva los casos asintomáticos. Con respecto, más allá del test de PCR en tiempo real, es importante, ante la sospecha o ante un caso confirmado de COVID-19, evaluar algunos parámetros que nos van a ayudar en la evolución y en determinar algunos parámetros de severidad, como es el hemograma, como es también, bueno, las enzimas hepáticas, la función renal evaluada a través de la creatinina, la enzima la creatinfosfoquinasa o CPK, troponina, porque, bueno, vamos a ver, y en algunos pacientes tienen evolución con miocarditis. El coagulograma, porque algunos pacientes tienen alteración del coagulograma y aumento del dímero D, al igual que la LDH, en algunas series el aumento del dímero D, la LDH y la ferritina han marcado un poco el pronóstico. En general, los que tenían más altos estos parámetros tenían más riesgo de evolucionar en forma desfavorable. Bueno, obviamente los gases arteriales para evaluar cómo está el estado de ácido base y cómo está, si el paciente está o no en insuficiencia respiratoria. Bueno, la PCR, si es posible, ultrasensible, la eritrosedimentación, nos van a ayudar y en general van a estar aumentadas como parámetros de inflamación. Bueno, acá tenemos dos series, la de Chen y la de Wuhan, en la cual evalúan los diferentes parámetros. Algunos datos a tener en cuenta: fíjense que hay
Algunos han evolucionado con leucocitosis, un 24%, la serie de One con leucopenia. En general, esto coincide, tiene más tendencia a la linfopenia. Bueno, algunos tienen trombocitopenia, alteraciones de la coagulación, como dijimos, el dímero D elevado, esto en general se relacionaba con pacientes de peor pronóstico. Bueno, enzimas hepáticas aumentadas, las transaminasas. En la serie de Chen, fíjense, el 98% tenía hipoaluminemia, también como un parámetro muy a tener en cuenta. La LDH elevada, bueno, fíjense, entre el 76, acá el 41%, la eritro elevada y, bueno, la PCR elevada. Y la ferritina elevada, pero en general esto también, como dijimos de dímero D, tenía que ver con mayor severidad. En general eran los pacientes que tenían, evolucionaban con mayor gravedad, y obviamente porque algunos, como vamos a ver en breve, es lo que tenían un síndrome hemofagocítico. Con respecto a los parámetros de imágenes, ya sea a través de la radiografía o la placa de tórax, los patrones radiológicos más frecuentes, uno de los más frecuentes es el patrón de vidrio esmerilado, ¿sí? Es decir, va a tener, en general el paciente tiende a tener a veces infiltrados alveolares bilaterales. Fíjense que en la serie de Chen un 75%, en la serie de One el 100% tenía infiltrados alveolares bilaterales, y el patrón más característico era el patrón de vidrio esmerilado. Con respecto a las complicaciones, en estas tres series, bueno, vemos el síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto, insuficiencia renal, bueno, fallo multiorgánico, bueno, esto un 17% ven acá, un 12%, un 6% requirieron ventilación mecánica, diálisis una menor proporción, algunos requirieron circulación extracorpórea, y bueno, el fallecimiento fue variable, o la muerte, entre el 1.4, 4 y 11% en las series chinas. Entonces, un poco para ir resumiendo, entonces tenemos la evaluación inicial. Ante un caso sospechoso le vamos a hacer el test por PCR en tiempo real. A veces tenemos un resultado todo tardío, bueno, esto obviamente lo vamos a seguir considerando un caso sospechoso hasta tener la confirmación o poder descartarlo. Si tenemos un resultado positivo, vamos a confirmar la enfermedad por coronavirus o COVID-19. Si tenemos un resultado negativo, se va a seguir con la asistencia habitual y que, bueno, tenga contacto con su médico de cabecera, pautas de alarma. Cuando ante el caso sospechoso positivo, bueno, obviamente tenemos que evaluar los factores de riesgo, como mencionamos, si tiene 60 o más años, cómo está la saturación, algunos, digamos, los parámetros que mencionamos de laboratorio, cómo está la placa de tórax. Algunos agregan una ecografía pulmonar para ver si tiene diagnóstico de si tiene derrame pleural, o si hay líquido, obviamente, pleural, para valorar, bueno, valorar el grado de disnea que tiene y hacer un examen físico más dirigido a lo pulmonar. Si no hay evidencia de neumonía, bueno, pero hay alteración del laboratorio, presencia de factores de riesgo de saturación, bueno, vamos a evaluar clínicamente al paciente. Si no hay, sin evidencia de neumonía y no tiene dificultad respiratoria, uno consideraría que es leve, lo vamos a aislar con pautas y controles, ya sea en algún lugar donde se pueda aislar, ya sea en hoteles o en lugares de aislamiento, o, si es factible, en su domicilio. Y si tiene evidencia de NAC, o de neumonía, perdón, bueno, ahí vamos a valorar los factores de riesgo, si es un adulto mayor o no, la saturación, la rutina de laboratorio, como dijimos, buscando disfunción de órganos, cómo van a estar los gases arteriales. Le vamos a pedir algunos parámetros para evaluar severidad, como son el dímero D, la PCR, la ferritina, el LDH, el coagulograma, la eritrosedimentación y la troponina. Podemos utilizar score diagnósticos como es el CURB 65 o el de ITSA o el SMART COP,
le vamos a pedir una placa de tórax y una ecografía, le vamos a, bueno, en algunos casos, y bueno, como inicialmente se hace acá, se hace un panel viral, inicialmente se descarta influenza, y si se descarta influenza, se pasa a hacer el análisis de PCR. Igual, ojo con esto, porque como habrán visto, hay algunos pacientes que inicialmente tuvieron influenza o tuvieron coinfección, influenza y COVID. Entonces, en general, si el paciente reúne los criterios de caso sospechoso, hay que hacerle el análisis de PCR para COVID. Bueno, hemocultivo para también evaluar y descartar que no tenga una coinfección o una sobreinfección bacteriana, y se puede hacer antigenuria para neumococo, entre ellos para descartar una infección, una neumonía por neumococo. Entonces, la valoración clínica vamos a evaluar si tiene disnea o dificultad respiratoria, si está taquipneico, si tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, cómo está la saturación, si es mayor o menor de 93%, el compromiso del estado de conciencia, si está deshidratado, si tiene empeoramiento progresivo de síntomas respiratorios, si hay alguna alteración a nivel de los signos vitales, ya sea hipotensión o taquipnea, cómo está la radiografía de tórax y si hay descompensación de alguna comorbilidad. Entonces, acá ya ante un paciente con neumonía, bueno, acá vamos a hacer el CURB 65, evaluamos la saturación, si tiene más de 93%, y vemos como si ese paciente tiene soporte familiar, no tiene derrame pleural y no tiene imposibilidad de recibir medicación oral, es decir, se puede hacer tratamiento ambulatorio. Y hay que aislarlo y, bueno, y hay que seguirlo con control. En este caso sería leve. Si la saturación si es mayor de 93, hacemos eso. Si es menor de 93, tiene un CUR 65 entre 1 y 4, bueno, ahí obviamente hay que hospitalizarlo. Y acá, si el paciente, digamos, tenía una saturación mayor de 93, pero no tiene soporte familiar, o tiene derrame pleural, o está con intolerancia a la medicación vía oral, lo vamos a hospitalizar. Acá le podemos hacer el score, evaluar el score de SmartCop, si tiene mayor de 3, o el criterio de ATS tiene un mayor o dos menores. Si no reúne ninguno de esos criterios, bueno, se lo considera moderado y se va a internar en una sala general. Si el paciente tiene alguno de esos criterios, es un paciente que requiere mayor atención y se lo va a internar en un lugar, en una unidad cerrada de cuidados críticos. Y acá también vamos a evaluar, alrededor de todo esto, si tiene factor de riesgo o no. Si tiene factor de riesgo y es un leve, lo vamos a internar en una sala general. Con respecto al tratamiento, digamos, más allá del tratamiento de sostén y el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, si así lo requiere, vamos a hablar del tratamiento farmacológico. Ante el paciente internado, el paciente es leve, no, digamos, el paciente internado va a estar obviamente aislado, puede estar internado en una sala general, porque tiene una neumonía leve a moderada, y ahí habría que tratarlo inicialmente con una de las recomendaciones es ampicilina sulbactam, si todavía no tenemos descartado el influenza o celtamivir, más hidroxicloroquina y acitromicina, sería una de las posibilidades de tratamiento, si bien esto, bueno, es cambiante y es lo que se recomendaría hoy en día. Si el paciente está internado en una terapia intensiva, que tiene una neumonía grave, ahí el esquema inicial sería similar, más antivirales con lopinavir, ritonavir. ¿Sí? Esto obviamente teniendo en cuenta algunas consideraciones. La neumonía leve puede ir a domicilio o a lugares de aislamiento. Con respecto al tratamiento con hidroxicloroquina, bueno,
eso también se va a discutir en cada lugar, también está asociado con algunas recomendaciones de algunas sociedades hoy en día. Con respecto a la citromicina, bueno, hay que valorar obviamente el intervalo QT y hay que hacer un seguimiento diario con electrocardiograma e ir evaluando el QT. Con respecto a los celtamivir, como dijimos, si se confirma influenza negativo hay que suspenderlo y obviamente hay que suspender las drogas para COVID y suspender el aislamiento en caso de que ya tenemos ante un paciente sospechoso de que no se confirme el COVID-19. Con respecto a internado o con cuadro leve o moderado, bueno, controlar, como dijimos, ya sea el que está en domicilio o el que está internado, entre el día 7 a 10 del inicio de los síntomas. Ahí hay que intensificar el monitoreo y fundamentalmente el monitoreo que tenemos que hacer es respiratorio y de los marcadores humorales o de laboratorio para evaluar un poco el pronóstico. Y en pacientes con COVID-19 con NAC grave, estos son a consideración considerando el síndrome hemofagocítico y la microtrombosis o la coagulación intravascular diseminada con predominio de microtrombosis, se plantean la administración ante el síndrome de activación macrofágica, digamos, del tocilizumab, o corticoides a altas dosis, y en el caso de la coagulación intravascular diseminada con predominio de microtrombosis, se plantea la anticoagulación en estos pacientes. Entonces, con respecto al tratamiento, volviendo un poco a lo que mencionamos, si el cuadro clínico es leve, no estaría indicado la placa de tórax, se hace tratamiento sintomático y se envía a domicilio, salvo en los grupos de riesgo. Ahora, si tiene un cuadro moderado, es decir, tiene hipoxemia y o dificultad respiratoria moderada, la placa de tórax puede ser que sea normal, hay tratamiento sintomático y se lo ingresa sin tratamiento antiviral. Si se ve infiltrado, una de las opciones de tratamiento es hacer lopinavir, ritonavir y o hidroxicloroquina, se puede ingresar valorando el tratamiento antiviral. Y el paciente grave que tiene hipoxemia, dificultad respiratoria grave, que está con mucho compromiso del estado general, ante la placa de tórax puede que va a mostrar infiltrados, en general, como dijimos, son infiltrados bilaterales, y el patrón es en vidrio esmerilado. Ahí, el tratamiento es antivirales con lopinavir, ritonavir más hidroxicloroquina, y una de las opciones es valorar el interferón beta. Acá se evalúa el ingreso con tratamiento antiviral combinado, como dijimos, y valorar o solicitar el uso compasivo de Remdesivir, y también, como dijimos previamente, valorar el tratamiento con tocilizumab. Entonces acá, resumiendo un poco la evolución y el tratamiento, si vemos la evolución del día 1 al día 20, esto sería cómo evoluciona lo que provoca la lesión viral y posteriormente cómo evoluciona la lesión inmunoinflamatoria. Y acá vemos los diferentes lugares donde permanece el paciente, cómo son los síntomas. Acá inicialmente puede tener diarrea, mialgia, anosmia. El laboratorio nos puede mostrar linfopenia, puede no tener leucocitosis o puede tener leucopenia, como dijimos. Con respecto, si está en internación, los diferentes grados, hipoxemia leve, neumonía, acá evaluar la ferritina, que puede estar alta, al igual que el dímero D y la PCR, puede tener un tiempo de protrombina alargado, y evaluar las enzimas hepáticas, y en algunos consideran la procalcitonina. Acá ya el paciente puede tener disfunción orgánica, puede tener CIRS, puede tener hipoxemia, insuficiencia renal o fallo cardíaco. Evaluar ferritina y evaluar la interleuquina 6, que puede estar muy alta, al igual que el dímero D y la PCR. Y ya en cuidado crítico, una de las evoluciones puede ser, como dijimos, el síndrome de activación macrofágica o la hiper o microcoagulabilidad, coagulación intravascular diseminada, o también algunos consideran que se comporta como un síndrome antifosfolipídico.
Uno de los planteos para eliminar a nivel del tratamiento en la primera etapa es la hidroxicloroquina más acitromicina, con el fin de eliminación viral. Y en las etapas más avanzadas, evaluar antivirales como lopinavir y ritonavir, y inhibidores de la interleuquina 6, interleuquina 2, el JAK, como corticoides, heparina, bueno, acá también plantearse el tocilizumab o el remdesivir, entre otros. Bueno, esto ya estamos en la lucha día a día, o en esta batalla contra el coronavirus como equipo de salud, y que bueno, esperamos poder y confiamos en que vamos a poder lograr salir airosos más allá de toda la evolución y lo que estamos viendo hoy día a día con la progresión y las diferentes situaciones en los países con alta mortalidad. Muchas gracias, esta es la bibliografía y bueno.